accedimos de forma exclusiva a un informe que revela los nombres, fechas y países donde viajaron parte de los más de 25.000 funcionarios públicos denunciados por salir de Chile, mientras debían estar cumpliendo reposo médico. Descubrimos las pruebas de sus viajes a playas del Caribe y otros paradisíacos destinos turísticos. Y también conocimos las consecuencias que viven actualmente los funcionarios que se atrevieron a denunciar estos hechos. Por ejemplo, ahí hay funcionarios que se dedicaron a viajar por Europa mientras estaban con licencia médica o que estaban en comisiones de servicio en el extranjero y la extendieron para poder viajar hacia otro continente con su licencia médica. Algunos funcionarios que hicieron completos sus estudios en el extranjero con licencia médica. Ese tipo de situaciones nosotros llevamos mucho tiempo reportándolas. Este informe de la Contraloría General de la República desató un escándalo que remece transversalmente la probidad de más de 25.000 funcionarios públicos que viajaron fuera del país mientras se encontraban con licencia médica. Mala práctica naturalizada por años y que incluso llevó a algunas personas a jactarse de sus viajes en las redes sociales. Mi nombre es María Francisca Pérez Valencia y soy la directora titular del CESFAM Concejal Gavino Martínez Maturana. En este momento me encuentro suspendida de mis funciones. En octubre de 2024, la hasta ese momento directora de este Centro de Salud Familiar de Rengo denunció a su jefatura una serie de irregularidades asociadas al uso excesivo de licencias médicas por parte de una funcionaria del CESFAM. En los últimos 2 años presentaba muchos días de ausentismo laboral, constantes licencias de distintos médicos, que eso igual de repente da como una alerta, pero lo que nos llamó más la atención fue cuando empezaron a llegar fotos de redes sociales con fotos de viajes en el fondo, estando con licencia. Miren, acaba de subir una foto en una playa y se supone que estaba con una licencia. Y ese era el comentario que era a viva voz en el establecimiento, en el CESFAM. Estas historias de redes sociales del 2024 las publicó Valentina Chabrillar, funcionaria del Centro de Salud Familiar Concejal Gavino Martínez Maturana, de Rengo. Fotos y videos que podrían calificar como el típico recuerdo de unas ansiadas vacaciones en las paradisíacas playas del Mar Caribe, en Punta Cana. Pero este documento al que accedimos por ley de transparencia corroboraría las denuncias contra esta funcionaria, ya que entre el 3 y el 9 de octubre del 2024, Valentina Chabrillar figuraba con licencia médica, misma fecha de su viaje a República Dominicana, según sus propias publicaciones en redes sociales. Yo no tengo muchas redes sociales, por lo que estas fotografías yo las recibía de otros funcionarios que me mostraban que era como, jefa, mire, porque obviamente los funcionarios que se ven sobrecargados cuando tienen que cumplir funciones de otros funcionarios, valga la redundancia, les molesta en el fondo, sobre todo cuando uno ya ve fotos en el extranjero, ya eso es como... Entonces al final era como una burla y claramente que es molestoso para todos los que sí nos quedábamos trabajando. No fueron 10, ni 20, ni 30, fueron 120 días continuos de licencia los que Valentina iniciaba cuando publicó estas fotografías. Nada extraño, comentan sus compañeros, ya que esta funcionaria llegaría a completar 362 días de licencia en un periodo de 2 años. Este no es el único viaje, o sea, normalmente siempre se iba a la playa cuando estaba con licencia, siempre. Cuando se fue al extranjero fue como ya subió un nivel más. Y yo en el fondo lo que hice fue ver a mis jefaturas en ese momento, hice ver estas irregularidades, pero finalmente me trajo problemas a mí. Y hoy estoy demandada por dicha funcionaria por supuestos malos tratos en una demanda tutelar. Y además la municipalidad me tiene con una investigación, o sea, con un sumario administrativo, el cual como medida de precaución me tienen suspendidas de mis funciones desde el 25 de marzo de este año. Una carrera de 12 años en el servicio público que por ahora está en la incertidumbre, a la espera de que se resuelva el sumario en su contra por supuestos malos tratos. Medida iniciada, según ella, por haber denunciado las presuntas irregularidades cometidas por esta funcionaria. Valentina, ¿cómo estás? Javier Hernández, Chilevisión. Más adelante veremos qué dijo Valentina frente a estas denuncias, pero también conoceremos otro dato que nos llama la atención.
el nombre del profesional que le entregó las licencias médicas. Una de ellas incluso cuando la mujer estaba de viaje fuera de Chile. En diciembre de 2024, el gobierno implementó el Comité Nacional de Ausentismo para disminuir las horas laborales perdidas en el sector público por causas injustificadas. La Junji figura con la tasa más alta, un 17% en los últimos 2 años. El tema de las licencias médicas y el ausentismo se venía abordando con anterioridad al informe de Contraloría, mediante un trabajo articulado que hemos desplegado junto a CONPIN, enmarcado en un plan de ausentismo laboral que impulsamos desde el año 2023 y que donde ya hemos identificado 221 casos de licencias irregulares. Dato que surge del cruce de estas licencias con el registro de entradas y salidas al extranjero de la PDI. Es el mismo método que aplicó la Contraloría, pero esta institución terminó estableciendo que 1.254 funcionarios Junji habrían incurrido en la misma práctica. Los casos son similares, licencias que más parecen vacaciones pagadas. Por ejemplo, en Punta Arenas una funcionaria Junji registra 3 salidas del país mientras estaba con licencia. En marzo del 2023 estuvo 9 días en República Dominicana y entre marzo y abril de 2024 cambió las playas del Caribe por las de Brasil, donde permaneció por 10 días y 2 semanas después estuvo 6 días en Argentina. Fuimos a preguntarle cómo justificaba esos viajes, pero en el jardín infantil donde trabaja nos indicaron lo siguiente. Hola, Buenas buenas. tardes. Hola. Ubicando a Elizabeth. Elizabeth Arias con licencia médica hace más de un año. Este escándalo es un verdadero terremoto para el aparato del Estado en Chile. En mi región de O'Higgins hay 800 casos de los 25.000, muchos municipios, mucha Junji, integra, servicios de salud, educación en general. O sea, sigue un correlato parecido al informe nacional. Yo espero que haya coraje y creo que lo debiera haber en los municipios para perseguir, sumariar y tener resultados a fin de junio. Daña la fe pública, daña las confianzas, pero daña más aún la institucionalidad de los funcionarios públicos, ¿no es cierto? Toda vez que somos la primera puerta, somos los gobiernos locales, somos la primera puerta que golpean los vecinos cuando llegan a los municipios, pero también estamos convencidos de que es un aparataje, un ataque político contra el Estado, ¿no es cierto?, que criminaliza a todos los funcionarios municipales y públicos, y no están así. No nos metan a todos los funcionarios en el mismo saco, porque habemos miles de funcionarios que sí hacemos nuestra pega como corresponde, con eficacia, con eficiencia y totalmente apegados a la probidad. En este listado de la Junji hay otros 2 casos que nos llaman la atención. En Arica, 2 funcionarias salieron hacia Perú. Una registra un viaje por 30 días continuos desde febrero a marzo del 2023. Pero el caso más difícil de creer es el de una funcionaria que salió de Chile hacia nuestro vecino país del norte en junio del 2023 y volvió a ingresar en febrero del 2024, sumando un total de 8 meses en el extranjero. El mal uso de licencias médicas hasta ahora ha tenido como consecuencia el inicio de miles de sumarios administrativos y la salida del servicio público a más de 1.100 funcionarios. Pero lo más grave es el desprestigio que sufren las reparticiones del Estado, ya que la sospecha se cierne sobre todos, sin diferenciar a justos de pecadores. Inocentes con reales problemas de salud pagan hoy las consecuencias. Llegué a la urgencia, estuve hospitalizada. Luego llevo 30 días con licencia médica. No me siento bien porque todavía no recupero 100% la movilidad de mi lado derecho ni de mi lado izquierdo. No puedo hacer fuerza. Todavía tengo dolores de cabeza intensos. A lo que fui al médico vascular y no me dieron licencia. A mí la doctora me negó la licencia por el mal uso que hicieron otros empleados públicos. Para mí es perjudicial esto porque ahora estamos pagando los platos rotos otros que de verdad lo necesitamos. Pese a seguir con secuelas producto del problema vascular que tuvo, a María no le extendieron su licencia médica y debe volver a trabajar a su jardín infantil. Pero esto no es lo único que denuncia esta funcionaria con respecto al mal uso de las licencias. Hay funcionarias que están con licencia médica desde la pandemia o saliendo de la pandemia, y hasta la fecha todavía siguen con licencia médica atendiendo sus negocios particulares, como
peluquerías, pastelerías. Son negocios, sus pymes que se arman, pero recibiendo el sueldo de Junji. Junji también pagándole un sueldo a su reemplazo porque ellas todavía no son capaces de presentar ni la renuncia. El informe de Contraloría destapó un problema que no es nuevo y que lleva años sin solución en nuestro país. En 2022, en la región de Coquimbo, el entonces subdirector de Recursos Financieros de la Junji, Wilson Rojas, denunció a la funcionaria Daniela Pérez por viajar fuera de Chile cuando estaba con licencia médica. Licencia médica correctamente tramitada, pero el mal uso estaba principalmente en que a través de las redes constaba que había asistido a todo un proceso de clase, digamos, académico, como alumna presencial. Y el segundo punto yo creo que es el más gravitante, que lo llevó a él a hacer una denuncia interna, es que había salido al extranjero. Y eso él lo corrobora como jefatura, oficia a PDI. PDI le manda esa información, justamente información reservada, y se la envía justamente porque está haciendo uso del control jerárquico. Con esta información se inicia un sumario interno contra Daniela Pérez, pero el proceso finaliza sin sanciones y la funcionaria es absuelta de toda responsabilidad administrativa, pese a que había viajado fuera del país, estando con licencia médica. Se sobresee y bueno, viene después una denuncia por acoso, y esa denuncia por acoso, entre los elementos del acoso, evidentemente está encabezado o centrado en una denuncia que hace una jefatura, que como no prospera, entonces es la base de este acoso. Y ese proceso avanza con un sumario, y la sanción que se propone y que se aplica en principio es la destitución. Una situación similar a la ocurrida en Rengo, donde la denunciante también está sumariada, pero en este caso Wilson Rojas resultó destituido de su cargo tras 34 años de carrera. La diferencia aquí es que la mujer acusada quiso entregar su versión de los hechos. Yo tenía vacaciones programadas, tenía un viaje programado con mucha antelación y pasó el tiempo y en este periodo sufrí acoso sexual por un compañero de trabajo, se lo denuncié a mi jefatura, eso se produjo acoso laboral, lo denuncié y mi psiquiatra me dijo que podía viajar. Y el psiquiatra me dice, Daniela, tú tienes que salir de ese entorno, te tengo que dar licencia. Yo no, porque yo tenía mis vacaciones programadas, tenía mi viaje programado, yo estaba estudiando, hacía deporte. Yo no me quería ir con licencia, pero yo lloraba todos los días, te juro. Yo llegaba a esa oficina y me encerraba al baño a llorar. No, de verdad, lamento mucho que existan personas que abusan del sistema, pero no es mi caso. No es mi caso. Y ahora por encima estoy llorando por algo que es súper injusto. Quisimos contrastar esta versión con la de Wilson Rojas, pero él declinó participar de este reportaje debido a complicaciones de salud, por lo que prefirió no darnos una entrevista. Muchos de los 25.000 funcionarios públicos que figuran en el informe de Contraloría podrían tener historias similares a la de Daniela Pérez. Por ello, las denuncias se deben investigar caso a caso. Cuando se ocupa la licencia que se creó y también se logró como un trabajo desde el movimiento sindical, bueno, hoy día es su protección laboral. Para utilizarla de otra forma, de manera irregular, es fraudulenta, hay que decirlo claramente. Por lo tanto, no hacemos cargo de ese impacto, pero nos estamos ocupando también. Y creo que es bueno también señalar que hay más funcionarios y funcionarias que trabajan bien y usan licencia médica de manera correcta, porque esto lo entiende un médico o una médica. Y esto representa menos del 3% del total de los servidores públicos. Incluso incluye a las Fuerzas Armadas, Carabineros y la PDI. Pero el impacto de estas denuncias golpea duro a la imagen de los funcionarios públicos y también daña las relaciones internas. Cuando un funcionario hace mal uso de su licencia, otros suplen su función. De ahí el enojo en ese fan de Rengo al ver las publicaciones de una colega con licencia médica disfrutando de playas paradisíacas. Es el caso de Valentina Chabrillar. Al cruzar la información de transparencia con sus publicaciones de redes sociales, los días coinciden con los de su viaje. En esa fecha iniciaba la primera de 8 licencias, que en total sumarían 120 días de reposo médico. Y aquí entra otro actor en escena, el facultativo que emite los certificados que permiten a un trabajador ausentarse de sus labores por razones de salud.
¿Quién es el médico que extendió las licencias a Valentina? Su nombre tal vez le suene conocido. Se trata del psiquiatra Alberto Larraín Salas, el exdirector de la Fundación Procultura, investigado por posible fraude al fisco en convenios por cerca de 6.000 millones de pesos. En este documento aparece otro dato que llama la atención, y es que Larraín emite una licencia cuando su paciente no estaba en Chile, sino que disfrutando de las playas de Punta Cana. Es dudoso. Primero habría que ver con sinceridad si había tal problema de salud mental. ¿Era verídico el diagnóstico o no? Y perdóneme, proveniendo de este médico, que hoy día está altamente cuestionado por la fundación que dirigió, caramba que se presta nuevamente para una suerte de agravante, de sospecha fundada, de si efectivamente en este ámbito, que era el ámbito ya de la profesión médica, estaba certificando verdadera o falsamente una persona con una depresión. Fuimos a hablar con Valentina por la denuncia en su contra. Valentina, ¿cómo estás? Javier Hernández, Chilevisión. Oye, disculpa, queremos hablar contigo porque estamos viendo unos viajes que hiciste fuera de Chile mientras estabas de vacaciones. No. Las pruebas. Tenemos una foto en el Caribe. Pero ella está en su lugar de trabajo ahora. No, por eso queremos hablar con ella. Valentina no quiso responder nuestras consultas. Tampoco negó que estuviera de viaje mientras estaba con licencia médica. Pero al igual que para presumir sus viajes al extranjero, utilizó las redes sociales para responder. Solicitamos una entrevista con la Municipalidad de Rengo, empleadores de los funcionarios del Centro de Salud Familiar, para consultar si esta funcionaria denunciada actualmente está con alguna medida de investigación por su viaje. Pero hasta el cierre de este reportaje no contestaron nuestra solicitud. Mientras tanto, María Francisca Pérez sigue suspendida de su cargo como directora del CEFAM, a la espera de que termine su sumario, pero con miedo de lo que pueda pasar con la funcionaria que denunció. Entonces, ya que se meta Contraloría o que todo el mundo se dé cuenta de que esto sí existe y que hay un listado con nombres, de alguna manera me trae la tranquilidad de que se va a hacer justicia, espero, y espero que conversando con ustedes esto no lo tapen. Mientras se espera que existan sanciones a las personas denunciadas por utilizar fraudulentamente las licencias médicas, miles de funcionarios esperan que casos como estos no ensucien la imagen de todos los trabajadores públicos del Estado.